Pues estamos grabando y de nuevo, como les comentaba, la primera lección es respecto de la soberanía de Dios. Y vamos a leer en Marcos 2, de 3 al 5. Si alguno lo tiene, por favor, si lo puede leer, les agradece. ¿Encontró algo? Entonces, sí, yo los tengo. Ya, gracias. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que, en que yacía el paralítico. Al 5. Al 5. Al 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Disculpen un minutito que tuve que ir a abrir una puerta. Gracias por leer esta lección hermosa. Seguramente ustedes han escuchado esa reflexión muchas veces, ¿no es cierto? Respecto de un suceso que nos cuenta Marcos. Si ustedes son estudiantes de la Biblia, que yo creo que sí lo son, deben saber que Marcos, según los eruditos, es el primer libro escrito del Nuevo Testamento y que relata muchas historias respecto de lo que hizo Jesús. Y entre esas historias está este relato que nos habla de un suceso muy, muy interesante. Jesús llega a esta aldea y está en una casa. Las casas que existen en el Medio Oriente son casas eh, muy especiales porque están pensadas para resguardar a las personas del calor. Entonces, las paredes son bastante anchas y el techo es un techo es un techo que permite que se mueva el aire. Entonces no es un techo firme, pero sí es un techo que permite aislar a a la familia que vive al interior de la casa del calor. Y resulta que estaba en esta casa el Señor Jesús y estaba rodeado de gente, de tal manera que era imposible entrar. Y estos amigos, cuando vieron eso, cuando vieron que Jesús estaba ahí, lo primero que pensaron es: vamos a llevar a nuestro amigo. Pero esto es muy interesante para todos nosotros porque en la cosmovisión judía, cuando una persona tenía una enfermedad, ¿qué se pensaba? ¿Cuál era el pensamiento de tener una enfermedad o una discapacidad severa? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Tenía pecado. Exactamente. Era alguien que había hecho algo malo, ¿no es cierto? Y por eso estaba pagando o sufriendo esta situación. Entonces, ¿y qué hacía la gente cuando alguien estaba en esta condición? ¿Se acercaba, los ayudaba o los aislaba? ¿Saben? No los ayudaban porque estaban en pecado. Exactamente. Nadie se quería identificar con el pecador. Entonces se despejaba solos. Y las personas tenían que sobrevivir nomás como pudieran. A veces solos, completamente solos, y a veces la familia también era también condenada de alguna manera por esta situación. Entonces, vemos un suceso extraordinario, como les decía al principio, porque estos amigos no se identifican con esa idea, sino que van a buscar a su amigo porque se dan cuenta que hay una esperanza en este hombre llamado Jesús. Y llegan a la casa y se dan cuenta que no pueden entrar. Pero ¿los detiene eso? No los detiene. Se suben al techo. Y ya les acabo de contar que son paredes anchas, son paredes eh, que no son fácil de acceso, pero muchas de ellas tenían una escalinata que les permitía subir hasta el techo y tenían que abrir este techo, que era generalmente de una paja con
con barro, con lodo que permitía estar. Por eso que ellos tuvieron la posibilidad de romper ese techo y bajar a su amigo. No se conformaron con un no es posible. No solamente en el sentido de ir a buscarlo, de acarrearlo, quizás cuántos ratos tuvieron con su amigo, sino que más encima, al ver esta multitud, tampoco dejan que eso los detenga y llevan a su amigo hasta Jesús. Es interesante que Jesús dice, al ver la fe de ellos, parece que el amigo tampoco tenía mucha fe, pero estos amigos tan hermosos se esforzaron todo lo posible para que este hombre conozca al Señor Jesús. ¿Somos de ese tipo de amigos? Amigos compasivos, amigos que van más allá del esfuerzo evidente. Ellos no solamente fueron a buscar a su amigo y vencieron los obstáculos físicos, sino que también vencieron los obstáculos sociales, porque la multitud no les iba a facilitar la pasada y ellos todos querían estar con Jesús. Nadie se hizo a un lado para entrar, pero ellos fueron capaces de ir más allá y priorizar lo que este hombre necesitaba, que era encontrarse con Dios, encontrarse con Jesús y recibir una palabra de aliento. Cuando Jesús vio la fe de ellos, dice que se sorprendió, ¿no es cierto? Se admiró. Y él comienza a hablar con él y le pregunta, ¿estás aquí? Eh, y dice que sus pecados son sanados, porque lo más importante para Dios es nuestra sanidad del alma. Y luego de eso, vino entonces la sanidad de su cuerpo y este hombre salió caminando. Muy interesante que nosotros nos podamos identificar con estos amigos, fueron capaces de ir mucho más allá de lo evidente, de lo necesario. Todos nosotros, la palabra del Señor dice que fuimos creados a la imagen de Dios, ¿no es cierto? Yo les acabo de contar que el nombre de semejante está basado justamente aquí en Génesis 1:26, que se nos ha hecho, fuimos creados a su imagen y semejanza. La pregunta es, ¿todos fuimos hechos a su imagen y semejanza? ¿Qué piensan ustedes? ¿O solo algunos? Todos, ¿no es cierto? Todos fuimos creados a su imagen y semejanza, con o sin discapacidad. Mm. Y esa idea, esa aseveración de Dios está a lo largo de la Biblia. Así que, por favor, si alguno de ustedes puede buscar Colosenses 1 del 15 al 16, otro que busque Salmo 139 del 13 al 16, Jeremías 1:5 está aquí en la imagen que les mostramos, que la vamos a leer en un momento, y Éxodo 4:11. Jeremías 1:5 dice, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué dice Colosenses? Éxodo 4:11. Colosenses 1. Colosenses 1, 15 al 16. ¿Vale tú? Ahí. Acá. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Muy bien, gracias. Salmo 139. Salmo 139, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Ya. 139 del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. ¿No fue encubierto de ti mi cuerpo? Bien
que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Gracias. Qué bello, ¿no es cierto? También es algo que hemos leído muchas veces, pero comienza a tener una perspectiva un poco distinta en lo que estamos conversando. ¿Y qué dice Éxodo 4:11? Éxodo 4:11, ¿se escucha? ¿Sí? Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? ¿Alguna vez habían escuchado algo como esto? Sí, Sí. Sí, Ah, sí. muy bien, qué bueno. Interesantemente, Dios nos revela en su palabra que Él es el que nos forma. Por lo tanto, cuando nace un niño con discapacidad, ¿quién lo formó? ¿O quién permitió? Dios. Dios, Dios. Dios mismo. Entonces, Él asume nuestra vida completa con todo lo que viene en ella. Pero también nos dice en su palabra que Él provee para nosotros en relación a la compasión, que podemos ver en Levíticos, y también los muestra en ejemplos súper claros, como en el caso de la vida de Job o del rey David. En relación a Job, si ustedes recuerdan bien, el Señor permitió que este hombre viviera una experiencia extrema de pérdida de todo lo que él poseía en ese momento, digamos, de su vida, su familia, sus bienes y hasta su salud. Y una vez que él reconoce que lo único que él necesita es a Dios y que conocerlo era mucho más de lo que él suponía que conocía, el Señor lo restaura. Lo mismo con el rey David. El rey David ustedes ya saben seguramente que es un tipo de Cristo y una vez que estuvo posicionado como rey en Israel, él pregunta, ¿hay alguien de la familia de Saúl que podamos eh, ayudar, que podamos reconocer? Y ahí aparece este joven Mefiboset y no solamente lo restaura, sino que lo sienta en su mesa, así como él nos invita en nuestra perspectiva cristiana de un día, digamos, a preparar nuestra mesa para que todos puedan compartir pensando justamente en lo que el Señor nos muestra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, en las bodas del Cordero, donde todos nosotros vamos a ser bienvenidos y estamos considerados. Dios entonces asume la responsabilidad por la discapacidad y promete sanidad. Eso lo promete, por ejemplo, en Salmo 146:8, que está ahí también en la imagen que se están viendo. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos. El Señor nos promete sanidad, pero no siempre la sanidad está en relación a lo que nosotros entendemos por sanidad. Muchas veces cuando nosotros pensamos en sanidad, pensamos en la sanidad física, pero Dios va un poco más profundo en relación a esta palabra. Y lo que se refiere principalmente es a la sanidad del alma. Sostiene a los agobiados, ama a los justos. Lo que el Señor quiere es que nuestra alma sea restaurada y que nosotros tengamos una, una relación personal con el Señor mucho más profunda que lo que nos toca vivir día a día. Entonces, ¿para qué existe la discapacidad? Si alguien por favor puede buscar Juan 9 del 1 al 3. Sí. Pero- El que lo encuentre lo lee, por favor. Dice así, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ujú. Muchas gracias.
Miren, cuando la primera vez que escuché esta reflexión quedé muy impactada, porque cuando nosotros reflexionamos respecto de las situaciones de salud o las cosas que nos tocan vivir difíciles, muchas veces nos cuestionamos por qué el Señor permite esto, por qué a mí. Y hace unos años conocí a un matrimonio de misioneros. Y el esposo tuvo un accidente cerebrovascular que lo dejó con bastantes secuelas, eh, cosa que llegó a pensar, Señor, ¿por qué si te hemos servido, si hemos hecho tanto por ti, por qué tú permitiste eso? Y el Señor la llevó a pensar, a reflexionar, ¿y por qué no a mí? Si todos nosotros estamos sujetos a un mundo está bajo el pecado, y a veces, como decía Johnny, el Señor permite estas cosas precisamente para que nos acerquemos a Él y dependamos de Él, como fue el caso de este joven ciego. Los discípulos le preguntaron bajo la visión judía, bueno, ¿quién pecó? Porque para ellos todo lo que era enfermedad o todo lo que tenía que ver con discapacidad era producto de un pecado. Entonces le preguntan al Señor, bueno, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Este niño nació con una discapacidad. O sea, ¿en qué minuto habrá pecado para que le toque tener una discapacidad visual? Y el Señor les dice, ni A, ni B, ni este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué interesante es poder entender que Dios siempre tiene un propósito en nuestra vida. Y es lo que le fue revelado a este joven Nick. ¿Alguno de ustedes lo conoce? ¿Escuchado su testimonio? Sí, 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 qué bueno. Bueno, como ustedes deben saber entonces, Nick, ¿sí? Es Sí, ¿alguno de ustedes sabe su historia? más. tenemos el Sí. libro, no lo recuerdo bien, pero él nació así, ¿no? No me acuerdo bien, hermana Elisa, pero sí conocemos su testimonio y compramos el libro. Creo que leímos un poco, no lo terminé, pero ahí estaba un poquito de su testimonio. Lo que Muchas más gracias. recuerdo de él Ajá. es que estuvo predicando el Evangelio a alguien que murió un par de horas más tarde aquí en Chile. A Eso sí. sí, a Wow. Felipe Meruaga, sí, eso es verdad. Bueno, él fue el primer hijo de un matrimonio cristiano que era muy comprometido con la fe, plantadores de iglesia, sin antecedentes de discapacidad o de una malformación, como en el caso de él. Y cuando nace este niño, todos quedaron muy sorprendidos y no entendían qué pasó aquí, por qué el Señor permitió esto. Él a los 9 años intentó suicidarse porque se sentía tan extraño, tan fuera de lo común. Y cuando pasaron los años, que él siempre le preguntaba al Señor y le pedía al Señor que lo sanara, que le permitiera crecer sus extremidades, el Señor podía hacerlo, ¿por qué no lo hacía? Y un día escuchó esta historia, la historia de Juan 9 del 1 al 3. Y este pequeño, eh, Nick, dice, bueno, si el Señor dice que hay un propósito en la vida de este joven ciego, que al igual que yo nació con una discapacidad, que no es el producto de un pecado, sino que hay un propósito. Entonces, cuando él escucha eso, dice, ok, entonces entiendo, Señor, que si tú permitiste que yo naciera así, hay un propósito para mi vida también. Lo recibo. Quiero hoy día aceptarlo, quiero recibirlo y quiero que tú me sanes, que tú me libres de esta angustia, de esta sensación de que yo tengo algo malo. Y el Señor dice, él lo comparte, que él sintió esta sanidad en su corazón, eh, eh, y, y recibió esta paz que no tiene forma de explicarse. Y cuando él siente esto, él siente que el Señor lo sana. Y si ustedes lo han escuchado, lo que él refleja principalmente es alegría, es paz, es esperanza en Jesús. Y mucha gente ha escuchado del testimonio de Dios a través de este joven, de Nick.
Mucha gente ha aceptado al Señor Jesús y se ha reconciliado con Dios cuando lo escucha a Él. Entonces, ¿podemos ver que las obras de Dios se manifiestan en Él? Sí lo podemos ver. Y vemos su gloria. Exactamente. Amén. La soberanía de Dios es algo que a nosotros nos cuesta un poco entender, porque pensamos que Dios eh, controla todo, pero no de la manera que debiera controlarla, ¿no es cierto? Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite los sufrimientos? Es difícil de contestar esa pregunta, pero lo más importante que siempre tenemos que tener claro que Dios efectivamente es soberano, o sea, está sobre todo lo que nosotros vivimos, pero no nos obliga a creer ni a obedecer. Por eso es que el hombre toma sus propias decisiones y entre esas decisiones que toma es hacer daño. Y cuando decide eso, Dios le va a pedir cuenta. Pero en nuestra vida nosotros tenemos la posibilidad de decidir si obedecemos o no. Entonces, la posición teológica de Johnny Friends es que Dios está, o la soberanía de Dios, perdón, está en, sobre y a través de todas las circunstancias, ya sea que en su posición Dios hace o permite el sufrimiento. Y Él permitió que entrara a la historia humana, porque Él se involucra. ¿Cómo se involucra? Se involucró directamente al enviar al Señor Jesús a vivir en el cuerpo humano, a sufrir como nosotros sufrimos el frío, el hambre, el cansancio y hasta la muerte. Pero a través de todas esas circunstancias, Él nos muestra su amor y su bendición en nuestra vida. Eso es lo que Él está mostrándonos al estar involucrado en nuestras circunstancias en la vida diaria. Dios no inicia todas nuestras pruebas, incluidas las enfermedades, deformidades de nacimiento y lesiones, pero en el momento en que nos llegan son su voluntad para nosotros por el tiempo y el propósito que termine. Eso lo compartió Johnny en uno de sus libros que se llama Las personas olvidadas y ocultas. Y habla mucho justamente de esta reflexión en Isaías, de que somos formados como el alfarero. No sé si alguno de ustedes ha hecho alguna pieza de cerámica en arcilla o en greda. ¿Les ha tocado hacer esa actividad? Cuando niño, creo que hice algo. ¿Y fue fácil? No, ¿No es de hecho cierto no que sé. Me Es salió algo muy difícil extraño de darle, esa cerámica. es difícil, ¿no es cierto? es, Súper es difícil. difícil dar la forma que uno quiere. Ujú. Cuesta, no es fácil. Pero lo lindo es que la arcilla eh, es moldeable y en manos de un maestro uno puede lograr cosas maravillosas, ¿no es cierto? Entonces, es lo que Dios quiere con nosotros. A veces el proceso es duro y es difícil, y a veces hay que desarmar la pieza varias veces, pero finalmente te llega a una pieza hermosa que refleja la imagen del maestro, lo que el maestro quiere hacer con nosotros. Y eso es justamente lo que el Señor quiere para nosotros, que a través del sufrimiento nosotros le conozcamos y le reconozcamos como nuestro Dios y nuestro Creador. Dios está en control de todas las circunstancias, incluyendo el sufrimiento y la discapacidad. Y eso lo podemos ver en su palabra, en Lamentaciones, en Isaías, eso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el 1 Tesalonicenses y Efesios. ¿Alguno de ustedes me puede ayudar a buscar estos versículos, por favor? Lamentaciones 3, del 37 al 38, Isaías 47, 45:7, perdón, y 1 Tesalonicenses 3:3. Por favor, si lo pueden buscar, se los agradezco.
Yo voy a buscar Isaías 45:7. El que lo encuentre lo lee, por favor. Yo tengo Tesalonicenses para que sepan. ¿Ya? Por favor. ¿Leo Tesalonicenses? Ya. 3:3 dice, a fin de que nadie se inquiete por las tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Ujú, muchas gracias. Interesante. Isaías 45:7 dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, hago todo esto. ¿Qué dice Lamentaciones o Efesios? ¿Alguien lo tiene por ahí? Sí, Efesios 1:11. Ah, Mónica, dale. Léalo nomás, por favor. yo voy a leer tenemos acá 3:37-38. Ujú. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo nos sale lo malo y lo bueno. Interesante versículo, ¿ya? ¿Y qué dice Efesios 1:11? Efesios 1:11 dice, en el asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces el Señor definitivamente asume la responsabilidad por lo que nosotros vivimos. ¿Alguna vez habían pensado en eso? ¿El Señor permite nuestro sufrimiento con un propósito? Sí, 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 ¿no es sí. cierto? sí. ¿Cuándo nos acercamos más a Dios? ¿Cuando estamos bien o cuando sufrimos? No sufrimos, Nos hermana. sufrimos. Sí, qué Sí. difícil. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir, pero vaya qué importante es vivirlo y entender que el Señor tiene un propósito. Amén. Y fíjense que esta idea está a lo largo de la palabra del Señor, en esta carta maravillosa que el Señor ha permitido que llegue a nuestras manos en la Biblia. Este Dios que se revela nos muestra su soberanía sobre la discapacidad desde el Génesis hasta la Apocalipsis. En el principio, cuando nos creó, no había pecado, no había maldad, no había discapacidad, no había enfermedad. Pero una vez que el hombre cae, las cosas cambian y tienen que empezar a aparecer otras cosas como la ley. Y dentro de la ley, el Señor considera a las personas con discapacidad y provee para ellas. Luego también de los profetas nos da esperanza para un futuro. Y en Jesús nosotros vemos encarnado a este Dios maravilloso que se mueve en medio de su pueblo y ofrece esperanza y un camino para cada persona, incluyendo las personas que tienen una discapacidad. Esta imagen que ustedes ven de la mujer con el flujo de sangre es una imagen que siempre que la escucho me hace reflexionar profundamente porque hace poquito escuchaba que cuando Jesús se encontró con esta mujer, iba en una calle muy estrecha, muy difícil de transitar, porque era muy pequeña, pero además había una multitud muy grande de personas. O sea, todo el mundo se estaba apretando y todos estaban tratando de pasar por ahí. Esta mujer estaba en un rinconcito, eh, totalmente aislada, totalmente invisibilizada por todo lo que ustedes ya saben. Ella tenía esta enfermedad que la había consumido no solamente físicamente, sino que también todos sus recursos. Y ella en este caminar, en este pasar de Jesús, dice, si solo tocara su manto, y toca las borlas del manto de Jesús. Las borlas del manto de Jesús es como eh, los, los junquillos, no sé cómo se. Cuando nosotros tenemos un chal y el chal tiene como estos pedacitos de lana que sobresalen Flecos. los flecos, gracias, esa es la palabra. Y esta mujer lo que dice, si yo toco solo los flecos, este hombre voy a
recibir algo. Y se esforzó y lo tocó desde desde el lugar más invisible del momento donde ella vivía. Nadie estaba pendiente de esta mujer, nadie le importaba esta mujer. El Señor Jesús estaba siendo apretado por todo el mundo, pero él sintió que salió algo de él y se paró. Él sabía lo que había pasado, pero él no se quedó conforme con eso, sino que se detiene y permite que esa mujer sea visible, sea restaurada, no solamente en su salud, que ya había ocurrido porque había tocado los flecos de su manto. La mujer no solamente necesitaba ser sana físicamente, sino que necesitaba ser sana espiritualmente, realmente. Y el Señor se detiene y pregunta, como si no supiera, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos empiezan a, no sé si a burlarse, pero por lo menos a llamar la atención, Señor, ¿cómo dices que te ha tocado si te estamos apretando todos? Y el Señor dice, no, alguien me ha tocado en forma especial. Y esta mujer muerta de miedo, aterrorizada, porque sabía que en lo común, en lo ordinario, iba a ser rechazada, iba a ser maltratada. Ella dice, Señor, yo fui, pensando que el Señor la iba a retar, la iba a llamar la atención, pero no, el Señor habla su corazón y su mente y le permite a ella expresarse, mostrarse por lo que era, una mujer que buscaba de Dios, que buscaba ser restaurada. Y el Señor, como les acabo de mencionar, no solamente la sana físicamente, sino que restaura su condición de persona, de un ser humano valioso, y le permite volver a la sociedad, alguien que tiene algo que aportar. Ese es el Jesús que nosotros servimos y ese es el Jesús que nos enseña que cada persona es valiosa, que no tenemos que pasar de largo, sino que detenernos a, a dar el espacio para que las personas puedan compartir también sobre sus vidas. No sé si quieren hacer alguna reflexión de lo que han escuchado hasta ahora, sino para pasar a esta segunda lección. Siempre es bueno traer a la memoria esta hermosa historia, ¿no? Siempre es bueno que nuestro corazón arde. No sé si los hermanos que están ahí no ardía su corazón, ¿no? Cuando la hermana nos trae a la memoria esta hermosa historia que está ahí en el Nuevo Testamento, con nuestro querido Señor ahí queriendo ser tocado, que alguien queriendo ser alguien recibir algo. Esta mujer estaba en esa condición, hermana, lo expresó de una forma tan linda que ardía mi corazón. Ay, gracias, hermano. Sí, el Señor es tan bueno con nosotros, que nos hace recordar que nosotros también estuvimos ahí, escondidos, ¿no es cierto? Invisibles. Pero el Señor nos rescató. Y también quiere rescatar a cada persona que un día está ahí escondida, esperando una palabra de aliento. Así que gracias, hermana querida. La segunda lección de este curso es en referencia a la teología del sufrimiento, que también es bastante profunda y también nos acerca a una idea que no se comparte con mucha frecuencia, que es eh, a Jesús como nuestro modelo de sufrimiento. ¿Alguno de ustedes puede, por favor, buscar Hebreos 12:2? ¿Qué dice Hebreos 12:2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muchas gracias. Entonces, ¿quién es nuestro modelo? ¿Y por qué?
Jesús. Eso. Pero ¿por qué es nuestro modelo? ¿Qué hizo él diferente a todos los otros modelos que hemos recibido en la historia? ¿Cómo se muestran los grandes cuando alguien logra estar en una posición de ventaja? ¿Cómo se muestra? Acá dice que él sufrió en la cruz. Exactamente. Él, siendo nuestro líder, siendo nuestro maestro, en vez de aprovecharse de la instancia, lo que él hizo fue justamente mostrar que su amor es sacrificial, ¿no es cierto? Es un amor que está dispuesto a morir por quienes ama. Ese es el modelo que el Señor nos muestra. Bastante poco común respecto de lo que nosotros vemos en nuestros líderes hoy día, ¿no es cierto? Y estamos hablando no solamente del liderazgo dentro de la iglesia, sino que dentro, en la sociedad. La sociedad humana hoy día lo que busca es mostrar el poder, una belleza, una fama, pero ¿para qué? Para que sean admirados, no para sacrificarse por el otro. ¿No es cierto que sí? Cuando nosotros nos confrontamos con este modelo, surgen preguntas eh, que no son fáciles de contestar, ¿ya? ¿Jesús es el Señor de toda la vida, de todas las personas? ¿Cómo puede entenderse que nosotros tengamos que sufrir en esta tierra? Es complejo y podemos escuchar muchos testimonios, entre eso el testimonio que comparte esta hermana, que se llama Sara, que ella dice que su hijo vino a este mundo para vivir una vida humana y lo compara con el Señor Jesús que dice, bueno, en este caso mi hijo sufrió una discapacidad de por vida, pero es lo mismo que hizo Jesús. Y Jesús dejó su trono para venir a vivir a un cuerpo humano y es como un hombre. Y eso también es un tipo de discapacidad. Interesante la reflexión de esta mujer. Jesús nos muestra un modelo bastante fuerte en relación al sufrimiento. Por ejemplo, en Mateo podemos ver que fue tentado por Satanás, ahí cuando fue al desierto. También vemos que sufrió conspiración, y esta conspiración que no era solamente para eh, maltratarlo, sino que para matarlo. Ahí en Mateo y en Juan, muchos creían que Jesús era un impostor, lo muestra Juan también. Cuando se confronta a Jerusalén, esta ciudad amada, y llora por Jerusalén, él se da cuenta de que las personas que vivían ahí, que deberían haber tenido una actitud distinta, mucho más comprometida con Dios, lo que él veía era que la gente era religiosa o buscaba solo alguna imagen externa de lo que era Dios. Abrumado por el dolor y la soledad, también lo vemos en Mateo, abandonado por sus amigos, acusado falsamente, crucificado por los romanos, separado de su Padre por nuestro pecado. Todo eso el Señor Jesús lo experimentó y es sufrimiento, es dolor. Por eso que Él es nuestro modelo. Nos muestra que muchas de las cosas que nosotros vivimos, Él también las vivió. El sufrimiento es el gran común denominador y muchos de nosotros experimentamos distintos tipos de sufrimiento: físico, espiritual, emocional, social y cultural. ¿Y todo esto debido a qué? A circunstancias, también a persecución e incluso en algunos casos a una disciplina de Dios para nuestras vidas. El Señor Jesús no ofrece consejo cuando nos enfrentamos al sufrimiento, sino que se ofrece a sí mismo. En el Salmo 18 vemos que Él se convierte en la fortaleza y en el libertador del que está en busca de significado. En el Salmo 10, Él se convierte en el Padre del huérfano. En Éxodo 15, Él se convierte en el sanador del enfermo. Y en Isaías 9, Él es el consejero admirable a la persona que está confundida y deprimida. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Algunas razones basadas en la Escritura pueden ser guiar a otros a Cristo. Cuando yo he experimentado el sufrimiento,
tengo mucho más que compartir con aquel que sufre y puedo compartir lo que he vivido y eso me permite al otro guiar a mirar su vida a través de Jesús. También nos permite cultivar el quebrantamiento y la dependencia de Dios. Cuando no tengo ningún otro lugar donde esconderme, donde refugiarme, el único lugar donde puedo encontrar alivio es en Dios. Transformarnos hacia la semejanza de Jesús, porque el Señor Jesús renunció a todos sus privilegios por amor a nosotros. También nos ayuda a enseñar y nos enseña compasión y finalmente nos da una perspectiva eterna. Lo que nosotros vivimos en esta tierra es a veces muy duro, es muy difícil, pero no es eterno. Lo eterno es lo que viene después, lo que cuando estemos cerca del Señor Jesús y vivamos con Él. También nos permite ver el contraste de la vida. Nuestra propuesta es darnos cuenta de que si vivimos hoy día en un mundo perdido, vivimos con una mirada puesta en Jesús, que nos muestra un plan de Dios centrado en su bondad, centrado en su misericordia. ¿Para qué? Para que entendamos que lo que nos toca vivir acá es temporal. Solamente nos ayuda a acercarnos a Dios. Y a veces Él permite esta forma de maldad, que es el sufrimiento, para exponer otra forma de maldad más terrible, que sí nos aleja de Dios, como es el pecado. Entonces, muy importante tener presente cuando nos acercamos a una persona que tiene discapacidad, no siempre eh, la persona con discapacidad se considera una víctima. Es más, la mayoría de ellos no se considera una víctima, sino que considera que son personas que han tenido una dificultad mayor, pero que pueden salir adelante si la sociedad los apoya. Hoy día existe más sufrimiento no como el resultado de la discapacidad, sino como el resultado o la consecuencia de las actitudes de las personas o las acciones de las personas. Si una persona se siente amada, cobijada, la sociedad se preocupa de que pueda integrarse, se siente con más limitaciones que las que tenemos todos nosotros en nuestra vida diaria. Esta palabra nos gusta conversarla un poquito. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es la normalidad? ¿Qué es ser normal? Es con lo que la sociedad entiende por un concepto de algo, Ujú. que en base a puede ser un tema mayoritario, que se enmarca de algo mayoritario. Eso es lo que entiendo yo. Ujú. Algo Claro. normal. Por ejemplo, ¿qué es ser normal en Chile? En el caso de nosotros, hemos aprendido que decir una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad se dice esperable. Ujú. Entonces, en el caso de nosotros, aprendimos a decir esperable. Ujú. Persona que ahí podía ser el sinónimo, ¿no? De normal, ¿Ok? La palabra normalidad, ¿de dónde viene? de norma, pues, De una normalidad. norma. ¿Y qué es norma? Como, Como como algo marcado. estatuto, decreto. Como que se repite. Algo que se repite. Muy bien. Ah, Entonces, por eso les decía, ¿qué es normal en Chile? En la población chilena, ¿qué es normal? Lo que se hace generalmente, ¿no? Lo que se repite siempre. Ujú. ¿Sí? O sea, si lo ponemos en físico, digamos, en lo evidente, la mayoría de los chilenos o de las personas que vivimos en Chile somos de estatura media, somos morenos, somos algunos más gorditos que otros, eh, tenemos la posibilidad de estudiar, tenemos la posibilidad de trabajar, tenemos la posibilidad hoy día de hacer cosas que nos gustan. Eso es como la norma en Chile. Si lo ponemos en América Latina, la norma del pueblo latinoamericano es una
sociedad que busca y refleja mucho amor a la familia, mucho amor hacia las cosas que uno puede hacer por los otros. En general, las personas latinas nos gusta mucho la convivencia social, ¿no es cierto? Esa es la norma. ¿Y por qué es una norma? Porque es lo que más se repite. Muy bien. Entonces, si nosotros buscamos, y porque generalmente lo escuchamos en la sociedad, esta persona es normal. ¿Está bien dicho? ¿No es cierto? Es una palabra que podría generar mucha confusión, porque la norma dentro de la sociedad es lo que más se repite. Si nosotros nos vamos a vivir a un lugar donde, por ejemplo, todos hablan chino y yo no hablo chino, yo soy la anormal, porque yo no voy a entender nada. Entonces, ¿se fijan qué interesante? Todos nosotros podemos caber dentro de esto que se cataloga como normal, pero también podemos salir de esto. Bueno, en la Biblia, vamos a volver a la presentación, dice que lo normal es mostrar resistencia y aguante cuando nos mantenemos buscando las cosas que no se ven. Esto en la vida de un cristiano es lo normal. Eso lo vemos en 1 Samuel 16:7, que dice, no mires lo que ves solamente en tus ojos, porque Dios lo que mira es el corazón. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Samuel estaba buscando al futuro rey de Israel y el Señor le pregunta, bueno, ¿qué estás viendo? Y Samuel pensaba que era el más alto, el más formoso. No, el Señor dice, no, el Señor no mira eso, lo que el Señor mira es el corazón. Fíjense que Johnny, en esta reflexión de tantos años, ella justamente dice, en relación a esto, mi cruz no es mi silla de ruedas, sino mi actitud, mi postura en la vida. Porque así como yo me enfrento a los demás, es lo que me hace ser como el Señor Jesús o ser como yo. Muchos mitos religiosos de la discapacidad nos alejan de las personas y no nos permiten compartir el Evangelio como el Señor quiere que lo hagamos. Algunas de estas ideas son que las personas son ángeles especiales, son santos inocentes, son lecciones objetivas para nosotros. Y el más egoísta de todos estos pensamientos es que las personas con discapacidad son o representan una oportunidad para que nosotros podamos servir de una manera desinteresada. Todas estas ideas son mitos y son eh, malas ideas, ¿no? De cómo relacionarnos con las personas con discapacidad. Ellos, igual que nosotros, todos nosotros necesitamos escuchar que el Señor nos ama y necesitamos tener un encuentro personal con el Señor Jesús. También hay puntos de vista errados de la sanidad, como por ejemplo, si tú tienes suficiente fe, serás sanado, o si eres lo suficientemente bueno, serás sanado. Estos puntos de vista no solamente son equivocados, sino que también muchas veces alejan a las personas y los desaniman. Entonces, no es bueno preguntar ni suponer que la persona tenga una cantidad de fe o que si se muestra desesperada o desanimada es porque no cree en Dios. Nosotros no sabemos las experiencias de las personas. Lo importante que tenemos que hacer es compartirles el Evangelio, orar por las personas y si la persona está enojada, frustrada o desanimada, pedir al Señor que Él consuele su corazón, permita sanar, pero sanar su corazón, eso solamente lo puede hacer el Señor. ¿Qué verdades tenemos que compartir sobre la sanidad y la esperanza? La sanidad tiene que ver más con el espíritu, la paz en el corazón y con el alma que con el cuerpo físico. Vemos que el Señor siempre, cuando se acercaba a las personas, lo primero que hacía era sanar sus pecados, sanar su condición, su relación con Dios, porque lo más importante que las personas tienen que tener una relación personal con el Señor. Johnny lo comparte de esta manera. Yo no aprendí a caminar, pero aprendí a esperar. No he tenido la habilidad para correr, pero Dios me dio descanso. Y esa es la segunda lección.
La próxima vez que nos juntemos, vamos a ver la lección 3 y la 4. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Voy a detener la grabación.